Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al último día del curso de la responsabilidad extracontractual del Estado en el Código Orgánico Administrativo. Extendemos un saludo a las personas que se encuentran conectados a este curso a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook. En esta tarde contamos con la participación del doctor Fabián Racines Garrido, a quien agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia en la sección del chat, podrá encontrar el link de registro de presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras, colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso del YouTube, Nextry, entre otras, mientras dure esta actividad académica. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Las preguntas se las debe plantear únicamente por escrito en la sección del chat y serán respondidas al finalizar la ponencia, junto con las preguntas que se realizaron el día de ayer. A continuación, damos paso a la ponencia del doctor Fabián Racines Garrido. Bienvenido, doctor. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias nuevamente a la Escuela de la Función Judicial por esta invitación. Estamos en este momento arrancando, como escuchamos, la segunda parte de este seminario que trata sobre la responsabilidad extracontractual del Estado. Vamos a continuar desde el punto que nos quedamos el día de ayer. Esto es, habíamos terminado lo relacionado con el nexo causal, por lo que vamos a abrir nuevamente la presentación. Nos vamos a ubicar, perdón, Perfecto. Justamente aquí nos quedamos en el de nexo causal, que bueno, ya fue evacuado, y tendríamos que continuar con el siguiente artículo, toda vez que como quedamos, vamos a hacer un análisis artículo por artículo, tomando en cuenta que las disposiciones contenidas en el libro cuarto del título primero del Código Orgánico Administrativo trata sobre el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, tanto desde un ámbito sustantivo como de procedimiento también al interior de la administración pública y cómo las administraciones públicas tienen que manejar este tema. Bien, superado entonces el tema del nexo causal, tenemos entonces el tema de la reparación de daños, que es obviamente, vuelvo y repito, la finalidad que persigue finalmente la responsabilidad extracontractual, la reparación del daño. Como bien ayer, haciendo simplemente un breve recuento, estos pueden consistir en una reparación de carácter patrimonial y una reparación también de carácter no patrimonial. ¿Por qué? Porque obviamente dependiendo las circunstancias, dependiendo el caso, puede incluso haber una reparación de carácter integral. Integral que justamente combina estos dos aspectos. El material, el daño emergente, el lucro cesante, y obviamente el daño no patrimonial, el daño moral, que es el que nosotros conocemos, el que más bien tiene que ver con el tema espiritual, que también se conoce tanto en la doctrina como en los diferentes fallos que ustedes habrán conocido. Bien, entonces, yéndonos al artículo 336, vemos que claramente la reparación, como vuelvo y repito, puede ser patrimonial. ¿Cuándo y cómo se procura esto? Se procura la restitución de las cosas a su estado original o al más próximo al que se encontraba antes de su afectación. Como ayer les supe explicar dentro de la parte doctrinaria, el tratadista Díez Picasso dice con toda certeza y con toda verdad que muchas veces este tipo de daños que se generan son irreparables. Y como veremos más adelante en temas de orden práctico,
que se han ventilado ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo y pasando también por su sala especializada acá en la Corte Nacional de Justicia, han existido casos en los que se ha exigido esta reparación de daños producto de un fallecimiento de una víctima mortal respecto justamente de un accionar indebido por parte del Estado en alguna actividad que ella desempeña, ya sea directa o indirectamente, como ayer analizamos también, como es justamente la pérdida de una vida humana, ¿no es cierto? Esto, ¿para quién le queda la menor duda de que es un hecho totalmente irreparable? Entonces, lo único que se busca de alguna manera, vuelvo y repito, es neutralizar esta cuestión a través de una compensación, buscando obviamente la mayor proximidad, que claro, en el caso de la vida jamás vamos a encontrar esa aproximación, pero de alguna manera u otra lo que se busca es un paliativo hacia el sufrimiento que puede obviamente generar la ausencia de un ser querido, la ausencia de una persona cercana a nosotros, como puede ser un familiar, como puede ser obviamente un hijo, un padre, un hermano, y obviamente lo que se procura a través de esta reparación es de alguna manera u otra ubicar las cosas como se encontraban. Claro, incluso en los temas de discapacidad, para quien no le queda también la menor duda de que ni siquiera con esta reparación económica o con el cuidado o con los paliativos médicos que se puedan reconocer a través de una acción o de una reparación, perdón, en sentencia, sabemos que probablemente nunca se le va a devolver la salud al 100% a la persona que sufrió una afectación producto de un daño a él generado, a él ocasionado. Igualmente, un bien de carácter mueble o inmueble puede sufrir también un deterioro tal que simplemente lo que ocurre es su desaparición total. Entonces, lo que vamos a procurar con esta reparación, como claramente lo podemos ver en el orden patrimonial, es restituir la cosa en la medida de lo posible al estado original, tal cual, es decir, como se encontraba hasta antes del cometimiento del hecho dañoso. Por otro lado, obviamente, si es que esto no es posible, tratar o procurar una aproximación a, obviamente, los límites dentro de los cuales se encontraba precisamente ese bien, tanto material como obviamente a la persona que eventualmente pudo haber sido afectado por esta situación que no está en obligación de soportar, de acuerdo a lo que escuchamos el día de ayer también en la exposición, de acuerdo a la teoría de las cargas públicas, que no es otra cosa que, vuelvo y repito, aquellas que deben ser distribuidas en forma o atendiendo a los principios de igualdad y equidad, y obviamente nadie está en obligación de soportar una más difícil que la que ya le sitúan frente a los demás. Obviamente la patrimonial puede consistir en una reparación, vuelvo y repito, pecuniaria, ¿no es cierto? Entonces aquí encontramos que la reparación por daños estará incluida, perdón, dentro de la situación pecuniaria, a más de la indemnización por los daños y los perjuicios, que como ustedes conocen en materia civil, no es otra cosa que el daño emergente, el lucro cesante, en el clásico ejemplo que nos ponen en las aulas universitarias para que nosotros nuevamente refresquemos lo que es este tipo de indemnización. El conductor de taxi que está en su taxi y que sufre un choque. El daño patrimonial, ¿cuál es? ¿No es cierto? Es la afectación del taxi, porque es el taxi un bien de propiedad del taxista, del señor conductor, ¿no es cierto? Pero a su vez constituye en un medio de subsistencia. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un lucro cesante. Lo que el taxista deja de percibir por efectos del daño, ya sea temporal o permanente que sufra justamente su vehículo, su medio de subsistencia, obviamente por el tiempo que dure, tanto la reparación entera o la restitución de la cosa al estado que obviamente más o menos original se encontraba. Entonces, obviamente está incluido aquí. Y está incluido también el daño, vuelvo y repito, aquellos que se llaman los daños morales o los daños espirituales que se conocen, que básicamente pasan por el trastorno, la afectación, la afectación psicológica que este daño le ocasionó al ciudadano, al administrado, que no tuvo por qué soportar este tipo de afectación, que lo ha recibido naturalmente desde una órbita de la injusticia, o sea, injustamente irrogado. Obviamente también
la doctrina y sobre todo la normativa, como podemos ver, también establece formas de compensación. Como leemos aquí, dice que se puede sustituir, ¿no es cierto?, esta reparación por una compensación que puede ser equivalente en especie, que es otra cosa que la de sustituir un bien por otro bien, o de repente un tema valorado económicamente por un tema valorado en especie, ya sea, por ejemplo, una propiedad mueble, una propiedad inmueble, que podría ir en la vía de equilibrar esta situación generada por el daño ocasionado. O ser obviamente abonada en pagos periódicos, esto obviamente atendiendo además a un tema de interés público, ¿no? Porque, vuelvo y repito, este mecanismo de resarcimiento, ciertamente, a la persona que ha sido irrogada con un daño injusto, que debe ser reparado, tampoco debe tenerse como un medio de enriquecimiento por parte de la persona que está incoando una acción de esta naturaleza. Entonces, también se prevé la posibilidad de que se pueda hacer, como nosotros coloquialmente decimos, en cómodas cuotas que obviamente pueden irse pagando periódicamente hasta completar, podríamos decir, el equivalente a la restitución de la cosa que obviamente nosotros debemos reponer como Estado, o la otra, ¿no es cierto?, que sería la de hasta que se cumpla una condición resolutoria que podría ser, digan ustedes, cumplir una determinada edad, superar una determinada enfermedad o una incapacidad temporal, ¿no es cierto? Y obviamente canalizado a través de los mecanismos que garanticen además que el afectado va a recibir ese emolumento, ese pago periódico, que bien, como ustedes pueden ver, podrían ser de alguna manera u otra determinados dentro de este mecanismo de compensación. No nos olvidemos que la misma norma del artículo 336 pone una condición a esta situación, y es la de que siempre tiene que haber el acuerdo de la parte interesada. Es decir, que esto eventualmente podría ser materia de proposición por parte de la administración pública demandada o de la administración pública emplazada a través, obviamente, de una acción administrativa, de un proceso administrativo en sede administrativa, pero depende ciertamente del interesado si es que acepta o no las condiciones de pago o las condiciones de compensación que está procurando la administración pública. Sin este consentimiento, tendríamos que naturalmente proceder a un pago inmediato, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que busca esta figura legal es la restitución de la situación del afectado al momento en que originalmente se encontraba antes de la irrogación de esta afectación en él, ya sea en él o en su patrimonio. Tenemos también las reparaciones no patrimoniales, que podríamos también decirlas, que son mecanismos más bien también que a través del desarrollo de las jurisprudencias de la Corte Constitucional ha incluido este tipo estos nuevos tipos de formas de reparación, en las que no necesariamente tenemos que nosotros ajustarnos a un tema de corte material o económico, sino una reparación no patrimonial, ¿no es cierto? Obviamente siempre dentro de los parámetros de los principios de legalidad y naturalmente de igualdad. Estos, por ejemplo, a veces son fórmulas bastante novedosas que podrían consistir en aspectos a manera de ejemplo, cuando en una sentencia se dispone que a efectos de evitar una situación recurrente como la que padeció el administrado, se procurará, qué sé yo, implementar mecanismos, reglamentos, instructivos, protocolos al interior de la administración pública a efecto de que se vuelva a evitar una situación similar, ¿no es cierto? Independientemente podría ser incluso una solución mixta, o sea, además de una reparación patrimonial, también podría reconocerse
una no patrimonial, ¿no es cierto? A efecto de precisamente ir a este escenario que ayer justamente hablamos de la finalidad en sí, que también tendría el aspecto de reparación patrimonial, que sería la preventiva, ¿no es cierto? Y la punitiva. Podríamos bien decir que estas precisamente entran en ese segmento. Ayer justamente explicábamos, cuando uno repara económicamente, lo que se trata de mandar con este mensaje es no lo vuelva a hacer, y obviamente se deja un castigo ejemplificador para aquellos que precisamente hayan incurrido en una acción ilícita, obviamente en un acto ilícito, un hecho ilícito, que haya irrogado una afectación que no debía soportar un ciudadano o un administrado. Vuelvo y repito lo que decía ayer también, todas estas fórmulas, ¿no es cierto?, relacionadas con esta disposición que nos hemos permitido desmenuzar, están obviamente fuera del ámbito de lo que tiene que ver la reparación integral prevista en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, toda vez que ahí lo que se ventilan son aspectos de orden netamente constitucional. Los que nosotros estamos obviamente trayendo acá, como es la responsabilidad responsabilidad extrapatrimonial del Estado, comporta un tema que lo estamos enfocando desde la órbita de la materia contencioso administrativa, es decir, desde la órbita del derecho público. Seguimos avanzando y tenemos un tema que es también sumamente importante dentro del procedimiento administrativo. No nos olvidemos que estamos entendiendo cómo debe llevarse adelante, cuáles son los criterios a los cuales yo debo llegar como administración pública para determinar que efectivamente hubo o no una afectación, un daño irrogado a un ciudadano, a un administrado. Y es que la contraparte, es decir, el Estado, en una situación de habérsele establecido o iniciado una acción administrativa en sede administrativa, tiene también la posibilidad de presentar lo que se llaman los eximentes de responsabilidad. Como ustedes saben, los eximentes de la responsabilidad, en suma lo que son, es un factor que libera de la obligación de las cargas del daño a la persona que obviamente las irrogó. En este caso, para el caso concreto de la responsabilidad extracontractual, lo que haría en suma es disuadir, o sea, más bien eliminar la obligación, perdón, que tendría la administración de indemnizar a aquel que le ocasionó el daño, ¿no es cierto? Dentro de los eximentes de responsabilidad, de acuerdo a lo con el que establece el artículo 337 del Código Orgánico Administrativo, están el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Esto lo vamos a ver de una manera ejemplificativa en un caso que más adelante lo vamos a analizar, pero ¿qué sabemos nosotros sin necesidad de ser civilistas, obviamente por haber simplemente pasado por las aulas universitarias en nuestra formación académica jurídica? Sabemos perfectamente lo que es un caso fortuito y dónde se encuentra ubicado. Esto sigue siendo exactamente la misma definición que nos enseñaron y que está en el artículo 30 del Código Civil, que es fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Es decir, cosas que básicamente no están en espera de control que pueda en un momento dado tener la administración y que ocurre. Por ejemplo, como es conocido, los temas de los fenómenos naturales, básicamente un terremoto, un deslave, el desbordamiento de un río, etcétera. O muchas veces las acciones que tienen que tomar las administraciones públicas cuando se encuentran bajo una situación de excepcionalidad que ciertamente están considerados dentro de la Constitución de la República. Claro, vuelvo y repito, jamás estas actividades de poder público nunca pueden ir en detrimento de una situación de igualdad o que deba soportar el ciudadano una carga superior a la que deba obviamente soportar de acuerdo a la teoría del reparto de las cargas públicas. La culpa de la víctima, por otro lado, es decir, que la propia persona que sufrió la afectación fue víctima de su propio obrar negligente, ¿no es cierto?
todo esto, naturalmente, debiendo ser probado por parte de la administración a través de los medios probatorios que, como ustedes conocen, están concebidos en sede administrativa, en el Código Orgánico Administrativo, y supletoriamente podrían ser los aplicados exactamente igual que ocurría antes a través del Código de Procedimiento Civil, hoy por hoy el Código Orgánico General de Procesos. El hecho de un tercero, es decir, de una persona ajena, ¿no es cierto?, que está, es ausente, ajena a lo que es el actor, el demandado, a la persona que obviamente presenta la petición formal en sede administrativa, ¿no es cierto?, y que finalmente podría ser la persona que fue la causante de ese daño. Todos estos 4 requisitos que me he permitido trasladar eliminarían, ¿no es cierto?, en suma, la situación esta, la comprobación de la situación de un nexo causal entre, obviamente, el daño causado y que el daño causado, obviamente, haya sido irrogado por la administración pública. Si esto se llega a desvirtuar, precisamente se elimina uno de los elementos fundamentales, que es el nexo causal, que es una de las cosas que deben ser comprobadas, vuelvo y repito, tanto en sede administrativa como en la judicial. La carga de la prueba, creo que queda claro, en el artículo 338, separa claramente cuáles son los responsables de la carga de la prueba. Por una parte, la persona, que es la que sufre el daño, ¿no es cierto?, tiene que probar que ese acto desfavorable, ¿no es cierto?, fue sufrido de manera injusta por parte de ella, que no estaba dentro de las cargas públicas que ella debía soportar, y obviamente el nexo causal. El nexo causal entre obviamente el daño que ha sido irrogado y obviamente que la misma tiene una atribución expresa a la administración pública. Por otra parte, la carga de la prueba ya no sería para demostrar la existencia de una responsabilidad, sino por el contrario, la inexistencia de esa responsabilidad a través de los eximentes que me permití señalar en la lámina anterior. Esto, en cambio, le corresponde a las administraciones públicas en general, a los delegatarios o a los concesionarios, como ayer bien dijimos, ¿no? No necesariamente el prestador del servicio es directamente el Estado ecuatoriano, a través de la administración pública, llámese esta institucional o central. Puede ser incluso efectuado por un privado por efectos de la delegación o de la concesión que haya recibido para la prestación de un servicio público que obviamente, cuya provisión es de responsabilidad del Estado ecuatoriano. Entonces, es a estos los que les corresponde precisamente la carga de la prueba respecto de los eximentes de responsabilidad, como son el caso fortuito, la fuerza mayor y la culpa de la víctima o el hecho de un tercero. Según el mismo Código Orgánico Administrativo, tenemos también la oportunidad para, obviamente, presentar este reclamo. En sede administrativa. No nos olvidemos que respecto a la sede judicial, si bien hay una norma que hace referencia al plazo que tendría para presentarse, pero en general las disposiciones que estamos nosotros refiriendo son única y exclusivamente en sede administrativa. Y esto hago hincapié porque hay que tener mucho cuidado al momento de considerar los términos y plazos que nosotros tenemos para iniciar las respectivas acciones en las diferentes sedes. En este caso, en la sede administrativa. No mezclar, obviamente, con aquellas que tenemos en sede judicial. Más allá de que haré hincapié, por ejemplo, en el caso de la repetición, claramente hay un plazo establecido para accionar en sede judicial, que es el tema de los 4 años que se tendría. Entonces, eso es un tema totalmente aparte y ya lo veremos más adelante. Pero respecto de el reclamo que uno puede hacer sobre la existencia de una responsabilidad extracontractual, para reclamarla en sede administrativa tendríamos el tiempo de 90 días. ¿Desde cuándo? Desde el día siguiente de la actuación u omisión que originó el daño.
No nos olvidemos que para que esto prospere, obviamente tiene que solventarse en una actuación administrativa, que de acuerdo a lo que ayer justamente leíamos en las láminas que hacían relación a la parte doctrinaria, son básicamente solventados en actos y hechos administrativos. Más allá de que yo en lo personal no comparto la visión, respeto obviamente y la tengo que cumplir, respecto de haber incluido también a los contratos administrativos en la promulgación de una resolución por parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia respecto de cuáles son o cuál es la finalidad misma que debe perseguir la responsabilidad extracontractual. Y es básicamente, señala, la del control de legalidad de actos, hechos y contratos administrativos. Si no se solventa en ninguno de estos tres elementos, la misma obviamente no prosperaría. ¿Por qué? Porque obviamente tendría una finalidad eminentemente pecuniaria. Pecuniaria, y no nos olvidemos que esa no es la órbita de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino sobre todo la de ejercitar un control de legalidad de las actuaciones de las administraciones públicas. Entonces, tenemos aquí claramente cuál es el procedimiento que nosotros podemos seguir tanto en la vía administrativa y en la vía judicial. En la vía administrativa, este tipo de reclamos se las ejercita a través del procedimiento administrativo ordinario, obviamente agregándole en los aspectos procedimentales otros requisitos adicionales que obviamente contempla el Código Orgánico Administrativo, que serían obviamente la acción, la omisión de la administración pública, los daños alegados, el nexo causal y naturalmente una evaluación de carácter económico. Luego tenemos la vía judicial, ¿no es cierto? Que esa es en cambio la que le compete a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, que obviamente tendría que acudir de acuerdo a los términos del artículo 326, perdón, no 396, 326, numeral 4, literal B, del Código Orgánico General de Procesos, que nos señala el tiempo que se tiene para incoar este tipo de acciones, que no es otra que la de 5 años. Permítanme un segundito, solo voy a ubicarme en el código. La de la responsabilidad objetiva del Estado. Se tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes acciones. La responsabilidad objetiva del Estado. Y obviamente para efectos de incoar la misma, tendríamos que remitirnos a lo que establece el artículo 306 de la oportunidad para presentar esta demanda, que de acuerdo a lo que establece el numeral 3, dice que aquellas que son obviamente en los casos de todos aquellos casos que tengan relación obviamente con la materia contenciosa administrativa, que no tengan un procedimiento especial, se ventilarán o podrán presentarse dentro de ese tiempo. Los requisitos del reclamo, de acuerdo al 342 del Código Orgánico Administrativo. Vuelvo y repito. La acción u omisión de la administración pública o el hecho dañoso. En el un caso estamos hablando básicamente de una prueba documental, en la cual naturalmente nosotros podremos presentar, por ejemplo, clásico ejemplo de las expropiaciones, la declaratoria de utilidad pública, qué sé yo, el acuerdo, la resolución, la ordenanza por el cual se resolvió a través de una gestión de planificación el trazo de una vía o de una ampliación que va a tener. En fin, o sea, todos este tipo de actos obviamente son los que nosotros verificamos y tenemos que obviamente comprobar la legalidad de la misma para ver si es que se hizo dentro del marco de lo que nos señala claramente el artículo 226 de la Constitución de la República, es decir, ceñir nuestras actuaciones a la Constitución, a la ley, o por el hecho dañoso, que como ustedes conocen, el hecho no es otra cosa que una actividad administrativa material, ¿no es cierto? Material producto precisamente de estos actos administrativos.
los daños naturalmente que nosotros estamos alegando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la afectación patrimonial, no patrimonial, que yo, o que se me ha sido irrogado, el nexo causal, ¿no es cierto?, entre la acción, los daños originales y obviamente la administración que fue la causante de este daño, y finalmente, obviamente, la evaluación económica de la responsabilidad extracontractual, si es que es posible. No nos olvidemos muchas veces que nosotros, al menos los jueces contenciosos administrativos, tenemos que verificar el quantum. Y muchas veces, aquí vuelvo y repito a enfatizar algo que dije ayer. El abogado del ejercicio común, y aprovechando que tengo a muchos colegas aquí presentes que se dedican al ejercicio profesional, hago hincapié en que este no es un mecanismo de enriquecimiento ni para la persona afectada, su cliente, peor aún para el abogado. Y esto lo digo por qué, y esto ustedes también lo deben conocer. Cuando nosotros recibimos las demandas, vemos muchas veces que son por cantidades que son realmente totalmente risibles con la realidad de los hechos sucedidos. Y es evidente que muchas veces esta distorsión que se genera al momento de incoar una demanda, enderezar una demanda contencioso administrativo, yo creo que incluso le hace perder fuerza ante los ojos del propio juez, porque lo único que se vislumbra es una desesperada necesidad de tratar no solo de recuperar, sino de lucrar por el exceso o por el acto dañoso que generó la administración pública. Y ciertamente no es la finalidad esta la que persigue la responsabilidad extracontractual. Y peor aún cuando no se apoya en un elemento probatorio. O sea, además yo agarro y considero que por daño material e inmaterial, daño moral, debe reconocerse a mi cliente 2, 3, 4, 5 millones de dólares. ¿Sí? Sin ni siquiera solventar en qué consiste la afectación patrimonial, el lucro cesante, ¿no es cierto? El daño emergente, el lucro cesante, o peor aún, la afectación espiritual, psicológica que pudo haber tenido para que de alguna manera el juez, dentro de un ámbito, no nos olvidemos, en la segunda parte, me refiero a la parte inmaterial, queda al libre albedrío del juez el determinar ese monto que considera justo para reparar esa afectación o ese daño que se le irrogó a la persona, obviamente, a la persona que reclama por esta responsabilidad extracontractual. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos como jueces? Con pruebas. Con pruebas es lo único que nosotros podemos llegar a determinar la legalidad y legalidad del acto administrativo y también el valor, el quantum, ¿no es cierto? Aproximarnos a ese valor que no, por resarcimiento de esa afectación ciertamente tiene que ser reparado al ciudadano, pero dentro de un parámetro absoluta y estrictamente legal, no dentro de lo que yo aspiro, dentro de lo que yo creo, o peor aún, sin ninguna construcción de carácter técnico o peor aún probatorio, simplemente suelto un número. Y muchas veces las demandas de esta naturaleza se caen por la falta de un elemento probatorio que nos aporte para nosotros definir o determinar cuál es el monto que debe, resarcir la administración pública al reclamante o al accionante de las acciones judiciales de responsabilidad extracontractual. No nos olvidemos que nosotros nos podemos apoyar muchas veces en lo que tienen que ver los aspectos, sobre todo inmateriales. No digo que por eso no podamos aplicarle también a los materiales, pero sobre todo los inmateriales, podríamos incluso apoyarnos en un tema de orden pericial. Por ejemplo, cuando hablamos de una afectación psicológica sufrida justamente por un deterioro en, por ejemplo, la salud de una persona a través, qué sé yo, que se le haya infligido una acción que haya generado una discapacidad permanente o una discapacidad temporal. Entonces, bien podríamos nosotros acudir a un tema incluso de un peritaje médico para determinar en qué consistieron precisamente estos daños y cuál es la temporalidad. Y para ello incluso nosotros vamos a tener incluso un elemento de reparación a través de un tema de expectativa de vida, de un tema de qué es lo que se lograría en condiciones normales para desempeñar una labor o un trabajo,
o si es que hablamos del fallecimiento, peor aún, de una persona, cuál era la expectativa de vida que podía tener esa persona. Y obviamente, de alguna manera buscar reparar ya no a esa persona, porque esa persona ya no existe, esa persona falleció, esa persona ya no existe. Por eso también debemos hacer hincapié que la responsabilidad extracontractual tiene una órbita incluso mucho más amplia, no solo busca la reparación exclusivamente de la persona afectada, sino incluso de las personas que están alrededor de ella, como son básicamente la familia, que también tienen una situación de angustia, de sufrimiento, de padecimientos, precisamente por la afectación que pueda sufrir un pariente cercano. También esto está considerado no solo dentro de la normativa que estamos analizando, sino doctrinariamente, así también está concebida el ámbito o el alcance, ¿no es cierto?, que tendría la reparación al momento, obviamente, de establecerse el quantum en una responsabilidad extracontractual. La resolución del acto administrativo que resuelve el procedimiento tiene que necesariamente contener estos mismos 4 elementos, que son básicamente los mismos que hemos venido desarrollando a lo largo de esta etapa o de esta parte relacionada con el tema de la reparación, que es la determinación del daño calificado. O sea, ya tiene que ahí estar debidamente calificada el daño que ha sido irrogado, que no es otra cosa que determinar que existió o no una violación en el reparto de las cargas públicas y que no debió haber sufrido este accionante o este reclamante en sede administrativa. Que exista, obviamente, el nexo causal entre la acción u omisión de las administraciones públicas con ese daño irrogado. La valoración del daño, ¿no es cierto?, y los criterios utilizados para su cálculo. Por eso vuelvo y repito, es importante en esta materia probatoria utilizar todos los elementos que tanto el COA como el Código Orgánico General de Procesos nos posibilita para precisamente comprobar, o más bien, más que comprobar, el determinar los montos que debieron ser reparados al momento de irrogarse una afectación. Si yo, por ejemplo, he sufrido una afectación en virtud de un accidente, me cayó un poste de alumbrado eléctrico. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que me irrogó esto? Probablemente una hospitalización, una carga de medicinas que obviamente eran parte de mi proceso de recuperación, fisioterapias que estaban incluidas, probablemente incluso tratamientos psicológicos, si es que esto además tuvo una afectación en la psique de la persona, cosas que ciertamente se pueden dar, ¿no es cierto? En fin, una serie de elementos a través de qué sé yo, un peritaje médico o en su defecto la presentación de las facturas de todos los gastos en los que yo he incurrido y que obviamente esto me ha generado a mí una afectación patrimonial, porque todas estas cosas los tuve que correr por mi cuenta de riesgo, ya que yo no ocasioné o me autoinfligí un daño como el que estoy yo reclamando o el que yo estoy acusando. Entonces yo tengo que demostrar esto, como vuelvo y repito lo que vimos anteriormente, yo tengo que demostrar que esta afectación, ¿no es cierto?, tiene o debería pasar por esta compensación. ¿A través de qué? De la determinación del monto con el mayor grado de aproximación que yo lo pueda hacer económicamente. ¿A través de qué? De prueba documental. Y prueba documental que también puede consistir, vuelvo y repito, incluso en peritajes que podrían hacerse a otros temas que puedan escapar del tema netamente económico monetario. Y obviamente procederse a hacer la reparación. O sea, ¿cuál es en definitiva, la condena, el veredicto respecto del tema de la reparación que debe sufrir por el daño causado? Bien, con esto hemos concluido esta parte del Código Orgánico Administrativo. No nos olvidemos que más allá de que esto no es parte del tema, pero sí tiene alguna relación, que es el tema de la repetición. No nos olvidemos también que ahora existe una obligación
jurídica, si cabe el término, una obligación legal que tienen las administraciones públicas de, una vez concluido el procedimiento administrativo, tal cual como lo disponen los artículos, el artículo 341 y más y siguientes, pero más concretamente el artículo 344 del Código Orgánico Administrativo, lo que se tiene que hacer es repetir. ¿Qué es esto de la figura de la repetición? Lo que tengo que hacer es demandar a su vez el pago, ¿no es cierto?, de la devolución de lo que yo como administración pública en primera instancia repuse al afectado por el daño rogado por la administración pública, pero que puede tener, sí, ciertamente un elemento o un copartícipe, que como ayer veíamos, puede ser bien un solidario que ciertamente es el agente público. Como ya lo veíamos, rara vez, un funcionario público estará ausente del accionar justamente de la administración pública. Y aquí es donde nosotros, como bien podemos ver, la doctrina lo que dice es que aquí es donde entra precisamente este elemento subjetivo, que en cambio está ausente del procedimiento, o más bien de la responsabilidad, perdón, extracontractual, que es netamente objetiva. Tesis con la cual yo comparto y obviamente es la que hoy por hoy nos rige en nuestro ordenamiento jurídico. Pero a diferencia de ello, cuando vamos nosotros a la determinación del accionar de un funcionario público, ¿no es cierto?, tenemos un elemento importantísimo, el elemento de la culpa, el elemento de la negligencia con el cual haya obrado, ¿no es cierto? Una vez determinada esta responsabilidad, puertas adentro, lo que yo tengo que hacer es incoar una acción de repetición. Una acción de repetición que lo que busca a su vez el Estado ecuatoriano es a su vez resarcirse por el pago, efectuado por efectos de indemnización que fueron ciertamente efectuados por la administración pública, pero por este obrar negligente, culposo, ¿no es cierto? Quien quita que incluso pueda ser doloso, pero naturalmente eso sería materia de otra área del derecho que sería la penal, pero en las dos primeras, en una acción, en este caso, contencioso administrativa, para efectuar esta reparación, esta repetición, y que el Estado de alguna manera u otra pueda compensar aquello que de alguna manera u otra tampoco lo irrogó, sino que lo hizo a través de un agente estatal, de un agente público, de un funcionario público, de un servidor público. La acción de esta naturaleza, de acuerdo a lo que nos establece el COA, tiene una prescripción de 4 años a partir de cuando se efectuó el último pago, ¿no es cierto? O cuando se efectuó el pago total a la persona que obviamente había que repararle ese daño, al administrado. Entonces, a partir del pago total o a partir del único, o sea, de ya sea único, como dice la norma, o la última cuota, si es que hubo obviamente un arreglo, como les dije anteriormente, hubo un acuerdo entre la parte obviamente afectada, que siempre tiene que haber esta aprobación. A partir de allí corren los 4 años para que yo pueda iniciar esta acción de repetición en contra del funcionario que irrogó ciertamente esta afectación. Me adelanto tal vez a lo que muchas personas incluso probablemente preguntarán. Si es que en la misma acción, ¿no es cierto?, sea judicial o administrativa, yo ya puedo determinar una repetición. Lo que ciertamente yo puedo hacer es que se cumpla con la ley. Es decir, ser repetitivo, reiterativo en el hecho de que la administración pública tiene una obligación jurídica de repetir. Pero ciertamente yo no puedo determinar responsabilidades. ¿Por qué? Porque el rato que yo estoy determinando, por lo menos hablo desde la sede judicial, si yo hago eso, no me parecería, es mi criterio, que estaríamos dejando en absoluta y total indefensión para que el agente público pueda, de alguna manera, presentar también, si cabe el término, no solo sus descargos, sino tal vez incluso sus propios eximentes de responsabilidad. Pero en una
en una acción por lo menos contenciosa administrativa por responsabilidad objetiva. No es parte del proceso el agente público que irrogó el daño. Vámonos al otro ejemplo. En el caso que nos trae por lo menos a colación a los que administramos justicia, los jueces. Cuando nosotros, entre comillas, cometemos un error judicial, ¿no es cierto? O podemos incurrir en esta figura del error judicial. Y está más allá de que se la declare, que para mí no es otra cosa que lo que genera es la iniciación de una acción sancionatoria en contra de la agente pública. No es el juzgamiento, no es la sanción propiamente en el juicio que se está ventilando la responsabilidad extracontractual, el espacio donde se debe hacer esta indagación. ¿Por qué? Porque estamos prescindiendo precisamente de ese agente público, de ese juez. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Generando indefensión. Generando indefensión, y no nos olvidemos que esa es una garantía básica del debido proceso. Por lo que, sabiamente, la ley lo que ha hecho es precisamente establecer estos mecanismos a través de los cuales, en primer lugar, la propia entidad puede resarcirse de aquello, ¿no es cierto?, que ha dado, digamos que en suplencia del agente público, toda vez que él fue a través de este obrar negligente o culposo que le generó esta afectación, le generó una carga pública que no debió soportar el administrado, ¿ya? Pero es a través de esta acción de repetición donde el agente público también tendrá la oportunidad de presentar sus descargos y evidenciar si tuvo o no alguna participación en este hecho dañoso. Lo mismo ocurre también con el tema del error judicial. Cuando se determina que existió, digan ustedes, una detención o una privación de libertad ilegítima, ilegal, lo que tendremos que hacer a partir de la acción que ciertamente tiene que ser incoada por el afectado de esa sentencia o de esa medida de detención, de privación de libertad, lo que puede hacer es presentar su acción de error judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, ¿sí? Y es a partir de aquí donde se toma igualmente cartas en el asunto, ventilándose esto a través de un procedimiento que está delimitado también en el artículo 33 y siguientes del Código Orgánico de la Función Judicial, que es la de que una vez que ha sido incoada la demanda en contra de la presidenta del Consejo de la Judicatura y de la Procuraduría General del Estado, le corresponde al Consejo de la Judicatura señalar a todos los funcionarios que estuvieron o están más relacionados con la sentencia o con actuación judicial que de la cual se deriva esta responsabilidad de error judicial, ¿no es cierto? Y es allí donde estos funcionarios públicos que después de ser previamente deben ser citados, ejerzan en este juicio su comparecencia y obviamente puedan contradecir y ejercitar su derecho a la defensa. Entonces, no es a través de una acción directa o de forma directa que yo puedo en una acción administrativa de responsabilidad extracontractual o judicial de responsabilidad extracontractual, donde yo voy a determinar ahí la responsabilidad del funcionario público e inmediatamente la repetición. No, lo que se dispone es la repetición, pero obviamente se tiene que seguir también dentro de esta repetición un debido proceso. No nos olvidemos de esto. Como les señalé anteriormente, vamos en este momento, una vez concluida la parte formal, si se quiere decir, de este seminario respecto a la parte doctrinaria. Ahora hemos pasado a la parte procedimental administrativa del COA, de lo que comporta la responsabilidad extracontractual del Estado. Vamos a algunos casos que podrían serles de mucha utilidad para, de alguna manera, poner en práctica todas aquellas cosas que nosotros hemos venido aprendiendo a través de estas dos jornadas del día de ayer y hoy respecto de los elementos de la responsabilidad extracontractual. Así tenemos nosotros aquí un tema que es uno, por lo menos, que me parece que, no sé si por su notoriedad, ustedes lo conozcan o por lo menos yo lo traigo más que por su notoriedad, por los elementos que obviamente allí se conciben.
que creo que de alguna manera u otra nos van a hacer un recorrido recordar de todos los elementos que hemos venido justamente desarrollando a lo largo de estos 2 días. El caso es un caso de Emel Manaví, ¿no es cierto? Una empresa, obviamente, que estaba concesionada la prestación de servicio eléctrico por parte, obviamente, de en ese entonces Conelec. Y el actor fue este señor Florencio Antonio Andrade Medina, que era a su vez papá de un niño cuyo nombre se llama Juan Pablo Andrade Bailón. Claro, como nosotros sabemos, la tutela de este menor la ejercita obviamente sus padres, en este caso el señor Florencio Antonio Andrade fue el que enderezó esta demanda en contra de Emer Manaví, Conelec, y como ustedes conocen, pues necesariamente tendremos que contar en este tipo de juicios, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 316 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, con este ente también, como obviamente corresponde por ser el abogado, el procurador judicial de la administración pública del Estado en general. ¿Cuál fue la pretensión? Un resarcimiento compensatorio por los daños y perjuicios materiales y morales. Entonces aquí estamos hablando precisamente de un tema de responsabilidad extracontractual, ocasionados por las fatales descargas eléctricas que tuvieron su causa directa en la patente de eficiencia prestacional del servicio de fluido eléctrico. Indemnización que obviamente la solicitó con la legitimación suficiente por ser el padre del menor que resultó incapacitado por esta situación y de manera permanente. Por eso les anticipaba que el tipo de daño puede ser en un momento dado incluso irreparable. Yo creería que aquí, más allá de lo resuelto por el tribunal de lo contencioso administrativo, que ciertamente después fue modulado la sentencia vía casación por parte de la sala especializada de lo contencioso administrativo, ciertamente cualquier monto al que se haya llegado ante una situación de orden permanente como es una incapacidad, ciertamente no tiene reparación. No digamos incluso la de otro niño que también vamos a haber estado involucrado en el tema, falleció. Pero bueno, de ese caso yo desconozco si es que hubo alguna vez alguna acción por ese asunto en contra del Estado ecuatoriano, pero por lo menos del menor Juan Pablo, sabemos que obviamente sí existió esta sentencia, este artículo, esta acción que terminó obviamente con una sentencia favorable a la víctima. El fundamento legal de esta demanda tuvo como los principales el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tomando en cuenta que en ese momento imperaba la Constitución del año de 1998. Como ustedes pueden ver, la sentencia del caso en Manaví corresponde al 11 de abril del 2007, es decir, un año, un poco más, meses antes de la promulgación, de la aprobación y promulgación de la actual Constitución que fue aprobada en Montecristi en el año 2008. Y el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, como ustedes conocen también, una ley que actualmente se encuentra derogada, pero que en su momento, en plena vigencia, tuvo que ver o tuvo incidencia en la resolución de este caso. ¿Cuáles fueron los hechos? Me he permitido, obviamente, para efectos ejemplificativos y obviamente didácticos, el hacer un resumen, porque obviamente este juicio comporta varios folios, solo la sentencia. El día 11 de mayo del 2002, el menor de edad, Juan Pablo Andrade Bailón, recibió una fuerte descarga eléctrica proveniente de un cable de alta tensión, localizado frente al balcón del tercer piso de la vivienda de su familia, ubicada en Bahía de Caracas. El menor de edad recibió la descarga en razón del auxilio prestado a otro menor de edad, o sea, por ayudarle a otro chico que falleció, Fernando Quispe Cedeño. Este menor, Juan Pablo, ¿no es cierto?, alcanzó el cable con una varilla metálica. Hasta aquí podríamos decir,
esto me parece que obedece más bien a un accionar del menor. Pero yo creo que los hechos nos van a ir aclarando por qué razón el fallo fue dándole la razón al padre del menor. El cable del que provino la descarga se encuentra a menos de 1,5 metros y no tiene protección alguna. Mucho ojo con esto. El menor que fue lesionado con quemaduras de 3er grado en un 16,5% de su cuerpo, obviamente tiene una incapacidad permanente. La peligrosidad de los cables eléctricos que se hayan tendidos en las proximidades del lugar del suceso fueron de conocimiento del personal de Emel Manaví. Entonces, aquí tenemos nosotros un elemento sumamente importante, que fue uno de los elementos que se analizó al momento de emitir este fallo, y era de que Emel Manaví estaba en conocimiento de que estos cables estaban en mal estado, de que podían eventualmente generar cualquier o alguna afectación a cualquier persona que vivía cerca de ese sector. Se presentan las excepciones por parte de las entidades demandadas. No voy a hacer mención a las de Emel Manaví porque me parecen que no hacen, no le hacen favor a la defensa técnica que debió hacer, que sí lo hizo Conelec, porque Conelec sí se enfocó básicamente a comprobar lo que dijimos hace un rato, los eximentes de responsabilidad, que ciertamente, si no bien no estaba el COA en ese momento en vigencia, tomando en cuenta que esto es casi 11 años después, la expedición del COA, esto ocurrió 11 años antes, pero ya habían estos elementos contentivos en el propio Código de Procedimiento Civil. Y obviamente entre las clásicas pues excepciones que ustedes conocen que presentan este tipo de entidades, estaba la improcedencia de la acción, por cuanto lo que quiso comprobar Conelec es que los perjuicios que sufrió el administrado, en este caso el menor, fue ocasionado ¿por qué? Por haber aproximado obviamente esta varilla al momento de querer salvar a esta persona, a este niño que falleció, habría sido causado, a decir de Conelec, por la propia negligencia del menor, por su propia impericia, por su culpa, ¿no es cierto? Entonces, que no hubo de ninguna parte una deficiente prestación del servicio. Hubo una descarga, ciertamente, pero que fue ocasionada por el accionar de estos dos menores, el uno que fallece, el otro que se queda con esta incapacidad permanente, ¿no es cierto? Cuya culpa en la generación del siniestro no puede generarse esta indemnización porque obviamente la administración lo que busca es su inimputabilidad, desde luego. Pero me parece que esta defensa, por lo menos la efectuada por Conelec, fue la que más se aproximó a lo que pudo considerar o se puede considerar ahora una causa de eximencia en la irrogación del daño. O sea, digámoslo en palabras morochas, el Conelec tenía la película más clara para ejercitar su defensa, más que el propio Emel Manaví, que era obviamente el principal. Claro, Conelec tenía que responder solidariamente porque fue, y como lo analizamos anteriormente, subsidiariamente, perdón, tenía que solventar también este tema por cuanto es el que le concesionó la prestación del servicio eléctrico a Emel Manaví. Siguiendo con lo que dice Conelec, dice, en el Ecuador y en el mundo, casi el 100% de la distribución eléctrica se hace a través de cables a la intemperie y sin aislante. En el Ecuador hay 5,000 kilómetros de cables de esa naturaleza. Ponerlos significará un costo tan alto que electricidad costaría tanto que las poblaciones carecerían de esa fuente energética. Es decir, aquí lo que se trata de hacer de alguna manera es que se utilizan estos cables, ¿no es cierto?, sin las debidas protecciones, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, no recibirían la prestación del servicio eléctrico. Aquí tenemos otro elemento muy importante. Entonces, a cuenta de satisfacer lo que ayer analizábamos, un bien mayor, que sería la de la entrega de un servicio público a una cantidad mayor de gente, es decir,
cuando prevalece el interés común, que es lo que finalmente persigue el Estado, tiene que haber algún tipo de sacrificio por parte de algún particular. ¿De acuerdo? Pero no pues no al grado en el que yo no deba tolerar o hacer un sacrificio especial, que incluso en este caso en concreto le costó la vida a un menor de edad, o incluso una discapacidad permanente al otro menor que trató de ayudarle y de asistirlo al momento de este siniestro. Entonces, aquí nosotros no podemos decir que a cuenta de beneficiar un bien mayor, que es la que llegue a la mayor cantidad posible de gente, el fluido eléctrico, entonces no tengamos ningún tipo de precaución y obviamente que la gente que eventualmente pueda sufrir una afectación, pues tendría que ser en aras del bien común de la mayor cantidad de ecuatorianos que reciben en cambio el servicio de fluido eléctrico. Nada más absurdo que esto. Nada más absurdo que esto. Vuelvo y repito, la propia teoría que hemos desarrollado claramente señala que nadie está en obligación de soportar un daño superior, ni siquiera incluso en aras del bien común, una carga mayoritaria de la que debería soportar. Este caso yo creo que es absolutamente claro que estas causas de eximencia, que si bien, vuelvo y repito, de alguna manera se genera una defensa técnica por parte de Conelec, ciertamente no iban a prosperar como en especie ocurrió. Claro, el objeto de la litis no podía ser otro que el de, obviamente, determinarse si es que había o no la responsabilidad extracontractual del Estado en las personas o en los órganos, perdón, de Emelmanaví y Conelec. Una de las consideraciones que tuvo interesantes la sala al momento de resolver, y me refiero a la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia, es que la acción propuesta no se endereza a impugnar la legalidad o no del acto contenido en el oficio de 4 de febrero del 2003, suscrito por el director ejecutivo de Conelec, con el cual se niega la reclamación administrativa respecto de este daño. No, ciertamente que no, sino que la misma se origina, ¿no es cierto?, por el daño que se está irrogando, en este caso, al menor afectado. Los aspectos de la responsabilidad extracontractual determinados por parte de los juzgadores del caso. El origen, a manera de resumen, vuelvo y repito, después vuelvo o les volveré a dar el número del juicio en el cual se ventiló este caso para que ustedes lo puedan analizar in extenso. Pero en resumen, lo que se analizó en este caso es que el origen de la responsabilidad extracontractual del Estado no se encuentra en la ilicitud de sus actos o de sus hechos, sino en la injusticia o ilicitud de los efectos de su actividad en las personas, sus bienes, en el ambiente. O sea, vuelvo y repito, la injusticia de este tipo de temas radica en los efectos que se generan en la persona que no está en obligación de soportar dentro de la repartición de las cargas públicas un daño como la que en especie ocurrió con la persona que fue afectada con una discapacidad permanente. Es eso lo que a la postre, lo que hemos venido estudiando a lo largo de todo este seminario, que no hace otra cosa sino aterrizar todo aquello que ya hemos analizado anteriormente, y es que finalmente lo que se busca es la reparación, merced a qué, de un daño injustamente irrogado a un ciudadano, a un administrado. El régimen de la responsabilidad patrimonial pública no puede ser considerada subjetiva. La responsabilidad patrimonial del Estado es en todos los casos directa. Delimitar lo que ha de entenderse por daño indemnizable. En principio, el daño indemnizable ha de ser cierto, actual o futuro, material o moral, en una relación de causa-efecto de la actividad pública de la que se trate con el referido daño. Algunos aspectos relevantes de esta sentencia, a más obviamente de las consideraciones que me permití resumir. El juez competente
todos conocemos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Creo que fue en este caso el de Manabí. Si no me equivoco, ese es el Tribunal Distrital número 4. La oportunidad para presentar la demanda, 5 años, como lo analizamos anteriormente, toda vez que hubo primero una reclamación, como pudimos ver anteriormente, de corte administrativo, la reclamación se le negó. Por eso, vuelvo y repito, el hecho de que ahora le tengamos formalmente en el COA, yo no creo que vaya a generar una suerte de cambio. Yo creo que lo único que se va a tramitar por la vía contenciosa administrativa son las mayoritarias negativas que emitirá la administración pública en aras, obviamente, de precautelar su accionar. Dudo mucho que puedan ellos determinar, autodeterminarse que existió una causal de responsabilidad en la irrogación de un daño a un tercero. Yo no creo que eso vaya. Lo que se hizo fue presentar dentro del tiempo de 5 años, no nos olvidemos, en esa época incluso no estaba vigente ni siquiera el Código Orgánico General de Procesos, sino la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Se establecía que todos los demás aspectos de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa pueden incoarse dentro del plazo de 5 años desde que tuvo lugar, obviamente, en este caso, el hecho dañoso, la actividad pública dañosa. Los daños son indemnizables puesto que se ha probado en el proceso, o sea, se probó en este proceso la historia clínica. Como ustedes pueden ver, aquí están, vean las pruebas que más o menos ya me permití adelantarles, la historia clínica, certificados médicos, informes periciales y obviamente otro elemento que se tenía que determinar y era el nexo causal entre la actividad que ejercitó la administración pública, en este caso Emel Manabí, y los daños indemnizables. La conducta del menor, primero, fue la que fue analizada fue la del menor Fernando Quispe Cedeño. El menor de edad que obviamente perdió la vida. El hecho de que el titular del tendido eléctrico, por razones del costo-beneficio, mantenga cables sin aislantes. ¿Quién era el titular de ese tendido eléctrico? Ciertamente Conelec. Ciertamente Emel Manabí, que era la que estaba concesionada la prestación de este servicio. La tolerancia de la autoridad administrativa a cargo de la regulación y control de la actividad que ciertamente es Conelec, que realiza el titular del tendido eléctrico. Es decir, en definitiva, más que la tolerancia, diríamos la inactividad que ejerció o no ejerció de alguna manera Emel Manabí para atender los constantes reclamos que al parecer en este caso existieron respecto del riesgo. No nos olvidemos también la teoría del riesgo. Vuelvo y repito, cuando la administración pública adopta o más bien realiza, ejecuta actividades que obviamente pueden traer este riesgo y cuando este riesgo ciertamente no es medido, se falta la debida diligencia con la que tiene que actuar el Estado ecuatoriano a través de sus administraciones públicas. Entonces, aquí lo que vemos es que hubo una inacción por parte de la administración en atender prontamente un requerimiento que ya se venía haciendo sobre el tema de estos cables que estaban allí en este piso o cercanos o a metros de este tercer piso donde ocurrió este siniestro sin los respectivos aislantes, pese a que ya se habían hecho las respectivas denuncias. O sea, es decir, había un antecedente adicional de que además estaba en conocimiento de Emel Manabí esta irregularidad o este potencial riesgo que podía haber por tener los cables cerca de esta casa y en ese estado. Como eximentes de responsabilidad, vuelvo y repito lo que más o menos algo esbozó Conelec, la culpa del padre del menor por construir la casa sin autorización municipal y sin el retiro respectivo. O sea, adicionalmente se quiso aquí
indilgar la responsabilidad de otra administración pública, es decir, la administración pública seccional, por no, obviamente, haberle, bueno, en este caso, no por inacción de él, sino por inacción del padre del menor, que aparentemente lo que hizo fue una construcción, entre comillas, ilegal. Y por ahí un poco también se quiso tomar de este elemento la empresa demandada con el para efectos de evitar imputaciones sobre su responsabilidad. Finalmente, la sanción termina con la declaratoria de una indemnización que en primera instancia se determinó en aproximadamente $1 millón. Luego esto subió en casación a la sala especializada de lo contencioso administrativo y lo que se hizo acá fue modular este monto y lo que se determinó que por daños materiales iba a recibir $235,312.32. Esto básicamente se acomodaba a ese entonces al salario básico, a la remuneración básica unificada vigente por, obviamente, multiplicado los años o la expectativa de vida que tendría, obviamente, el chico dentro de una actividad netamente activa, laboral, y que obviamente de alguna manera u otra esto cubra, ¿no es cierto?, su subsistencia digna, es decir, ¿a través de qué? Del establecimiento de una remuneración en torno a una canasta básica familiar, y que esto obviamente además tenía que ser pagado a través de un fideicomiso que garantice además que el menor o los padres del menor hasta que cumpla la mayoría de edad pueda recibir esta indemnización. El perjuicio, los morales que busca el efecto anímico y psicológico basándose en equidad, condena. Solidariamente, aquí viene nuevamente el elemento de solidaridad que les decía, es decir, de manera directa tienen que responder tanto el concedente como el concesionario en el valor de $80,000. Y esto, vuelvo y repito, si ustedes leen cuando tengan tiempo esta sentencia casacional, la sala lo que llega a señalar es que no se puede determinar este tema del daño moral. Y obviamente lo que se hace es una aproximación de lo que esta angustia, este sufrimiento, le pudo haber irrogado tanto al menor como a su familia, producto no solo del daño sufrido, sino además de la incapacidad o discapacidad permanente de la que obviamente iba a tener a partir de ese hecho dañoso en adelante. Y de alguna manera u otra entonces se quiso compensar y nada más que por un acento que ustedes verificarán neto de fuero interno, subjetivo, y efectos como ustedes pueden leer claramente ahí que dice atenuar el efecto anímico y psicológico, se le otorga por este efecto, por tema de daño moral, la suma de $80,000. El mecanismo de ejecución, vuelvo y repito, es a través de los pagos que se tendría que hacer a través de un fideicomiso que se creó para este propósito y con ello garantizar que el único y exclusivo beneficiario de ese valor iba a ser este menor, hasta obviamente que cumple la mayoría de edad, a partir de lo cual, me imagino, le iban a entregar ya directamente este monumento a este chico que hoy por hoy pues ya debe estar cumpliendo esa condición de mayoría de edad. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, claramente yo creo que se han visto los factores de atribución, se han visto los elementos de objetividad con los que se llegó a determinar precisamente la afectación que se había irrogado por una falta o incluso por una deficiente, yo diría más una deficiente prestación de servicio eléctrico, como fue en el caso, pese a estar en antecedentes de que esta prestación se lo estaba haciendo en condiciones ciertamente riesgosas al no utilizarse cables aislantes, el prestador del servicio lo siguió haciendo, en conocimiento de que podía eventualmente generarse una afectación, un daño, como en el caso particular ocurrió. Claro,
Se determinó entonces claramente que ante este obrar, esta desidia, esta incuria en la que estuvo la administración pública, se genera un daño y obviamente se genera ese nexo causal, en que ciertamente de haberse atendido quizás con antelación no habríamos lamentado ni la muerte del menor Quispe, ni tampoco la afectación permanente que sufrió este niño Manavita que sufrió este daño. Entonces yo creo que, y obviamente era un daño, una afectación que debía ser reparado por parte del Estado y como ustedes pueden ver también hubo los elementos eximentes que presentó la administración, que claro, poco o nada le aportaron a su defensa, pero que de alguna manera sirvieron para el análisis y para obviamente llegar a los criterios que hemos desarrollado o que de alguna manera, perdón, me he permitido resumir, que fueron a los que se llegaron tanto en instancia como básicamente lo que nos interesa en la etapa casacional. Esto obviamente a efectos de que tengamos mucho más claro a través de este tipo de ejemplos, yo creo que es mucho más provechoso y se puede obviamente entender de mejor manera lo que hemos querido venir a tratar en este curso de responsabilidad extracontractual. Vamos a otro caso para que también tengamos más claro el panorama. Este es el caso Luzuriaga contra el gobierno autónomo descentralizado de Santo Domingo de los Áchilas. Esta es una sentencia que fue dictada el 2 de diciembre del año 2019. Al final me voy a permitir dar los números de los juicios. Los datos generales del actor Fausto Luzuriaga y esposa, padres y representantes legales de la fallecida. Aquí tenemos un caso, en cambio, concreto de un fallecimiento de una menor que respondía a los nombres de Vivian Otilia Luzuriaga Vázquez. Los demandados, como dije anteriormente, en contra del GAD de Santo Domingo, del Ministerio del Interior, ya les voy a decir por qué, y vuelvo y repito, como se trata de una acción judicial, siempre tiene que contarse con la presencia de la Procuraduría General del Estado. Este caso, a breve rasgo, ya lo vamos a desarrollar más adelante, se produjo por una, en cambio, exhibición que hubo en alguna fecha de alguna fiesta cívica que se celebraba allá, en el que al momento de llevar a cabo un acto ciertamente peligroso de exhibición de la actividad que desarrolla la Policía Nacional a través de sus grupos especializados, como en este caso era el GIR, realizó una exhibición en el cual incluía disparar armas armas de fuego, ¿no? Y lastimosamente en esa demostración lo que terminó pasando fue que uno de esos disparos le llegó a esta menor de edad y el desenlace fue pues absolutamente fatal. Entonces la pretensión dentro de la causa fue que se condene solidariamente a estas dos entidades, porque la organizadora del evento fue el GAD de Santo Domingo y el Ministerio del Interior fue invitado, ¿no es cierto?, a formar parte de estas festividades a través, obviamente, de estos actos de exhibición, que adicionalmente, por lo menos el del Grupo de Intervención y Rescate fue de último momento, es decir, fue absolutamente descoordinado, no fue planificado. Por esto, justamente, se solicita la condena solidaria al pago de la indemnización por concepto de reparación por las vulneraciones de los derechos, especialmente a la vida de quien fuera nuestra hija, la menor de edad, Vivian Otilia Luzuriaga Vázquez, y por los daños y perjuicios morales causados a su familia por dichas entidades públicas. Los fundamentos de la demanda, como ya hemos analizado a lo largo de este seminario, este sí con ya una data más reciente, fue hecho al amparo del artículo que ya nos permitimos analizar en láminas anteriores, del artículo
11, numeral 9 de la Constitución, de la actual Constitución de la República, así como también sobre la base de los artículos 289 y artículo 326 del Código Orgánico General de Procesos. El 1, respecto al tipo de procedimiento al cual obviamente están sometidas estas actuaciones, que es el procedimiento, al igual que en sede administrativa, se llama igual el procedimiento ordinario, y obviamente el 326, que tiene que ver no solo con la oportunidad, sino con la especialidad, es decir, la competencia, la jurisdicción y competencia que tienen los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo para conocer las acciones especiales de responsabilidad objetiva del Estado. ¿Cuáles fueron los hechos en este caso concreto? El 30 de octubre, esto también, vuelvo y repito, es un resumen. El 30 de octubre del 2016, el señor Fausto Luzuriaga, junto con su esposa e hija Vivian Luzuriaga, acudieron al 9º aniversario de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas, evento público. Sumemos por la seguridad de Santo Domingo de los Áchilas, así intitulaba este evento. En el estadio de Eto Vega, evento programado por parte de la Policía Nacional y la Prefectura del GAD Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. En el referido programa se realizó una práctica de tiro al blanco con armas y municiones letales a cargo del JIT, actividad no prevista en la programación de actividades. Producto de esta presentación, la menor Vivian Luzuriaga fue impactada con una bala de 9 milímetros que la atravesó, causando un trauma torácico, laceración al corazón y hemorragia interna que le ocasionó la muerte. Al momento de suscitarse el incidente, no se encontraba ninguna ambulancia que permitiera el auxilio y traslado inmediato de la menor Vivian Luzuriaga a un centro de salud para que reciba atención médica oportuna. Como ustedes pueden ver, es un evento, yo diría, desafortunado, en el que antes incluso de llegar a la sentencia, yo creo que con todos estos elementos, ¿a quién le quedará duda de que hubo un acto de absoluta irresponsabilidad por parte de los organizadores y por parte de los ejecutores de ciertos actos que obviamente revestían un riesgo innecesario? Pienso yo, por lo menos dentro de lo que a mí me correspondió analizar en su momento este caso como parte del tribunal que resolvió, bien pudo la Policía Nacional haber utilizado armas no letales. Como ustedes saben, existen las salvas, existen otro tipo de pertrechos que se pudieron haber utilizado en lugar de armas, otro tipo de demostraciones. Pero adicionalmente, tomando en cuenta de que además esto fue un número no programado, esto ya en el desarrollo propiamente del juicio encontrarán que lo que se pidió por parte de la policía es que, dado que obviamente ellos son una entidad muy orgánica, pues disciplinada, estaban en la posibilidad de improvisar un acto que ya lo habían hecho en otros lugares y con total éxito y sin ningún problema. Me imagino que el prefecto probablemente se vio comprometido en ese momento y también sin ningún tipo de coordinación previa y sin planificación autoriza la realización de este malhadado acto ciertamente temerario que llevó adelante la policía, que más aún se trataba de un grupo totalmente especializado, de un grupo élite de la policía, y que naturalmente sin tomar las precauciones del caso, ni el uno ni el otro, ni el GAD, porque como ustedes pueden ver, además no contaba con un puesto de auxilio inmediato que pueda de alguna manera atender cualquier tipo de situación que se podía haber derivado propia de este accionar, incluso de la propia policía, de las propias personas que estaban manipulando este tipo de cosas. Nadie está exento de un accidente.
no se contaba con una asistencia además de una ambulancia que les hubiese podido dar auxilios. Es decir, realmente alrededor de este caso se confabularon muchos elementos que daban la medida de ciertamente un acto de absoluta irresponsabilidad que lastimosamente terminó con algo que vuelvo y repito, amparándome bastante en la doctrina que hemos analizado, de un aspecto que es absolutamente irreparable, como es la vida humana. Lo que se puede hacer a través, obviamente, de un pago indemnizatorio, obviamente, económica y patrimonialmente hablando, es de alguna manera algún tipo de paliativo. Nada más que eso, pero de ahí decir que eso constituya una reparación como tal, ciertamente no lo es. El objeto de la litis, naturalmente, volvemos al mismo caso que el anterior, un tema de responsabilidad extracontractual del Estado. No nos olvidemos que en el uno y en el otro caso, ventilados ante la jurisdicción contencioso administrativa, la calificación de la causa no es un tema que lo hace el abogado, no es un tema que lo hagan las partes procesales. Es una prerrogativa del tribunal el calificar el tipo de acción que llega a su conocimiento, que en este caso, naturalmente, fue el de calificarlo como el de responsabilidad extracontractual del Estado. Establecer, naturalmente, el objeto también tuvo, obviamente, dentro de este contexto de responsabilidad extracontractual, establecer si las entidades demandadas incurrieron en responsabilidad extracontractual o objetiva en su calidad de instituciones del Estado y de señalar dicha responsabilidad, fijarse la indemnización correspondiente. Esta fijación del objeto fue naturalmente efectuada dentro de la audiencia preliminar en ayuda de las partes procesales, así como también con la dirección del tribunal que conoció en ese momento esta causa. Aspectos de la responsabilidad extracontractual del Estado. La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia en sentencia 720, dentro del juicio 600-2012, sintetiza los elementos que configuran la responsabilidad objetiva del Estado en que se produzca un daño o un perjuicio, que se dé un nexo causal, que exista un factor de atribución, esto es la falta de prestación de un servicio público o la deficiencia, un funcionamiento anormal, que es lo que se conoce en doctrina, del mismo, cumplimiento o incumplimiento, el uno es de acción, el otro de omisión, irregular de obligaciones y deberes de las y los funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos, que se puede imputar ese daño o perjuicio a un organismo o entidad estatal por haber creado un riesgo. Sobre la base de esta sentencia, fue un poco la guía que tuvimos nosotros para efectos de la determinación de esta responsabilidad o de tener los requisitos de esta responsabilidad contractual, que ciertamente la hemos analizado en largo, tanto en la primera como en la segunda parte, en la primera doctrinaria y en la segunda en el Código Orgánico Administrativo. ¿Cuáles fueron los aspectos relevantes de esta sentencia? Pues competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esta vez el de Quito, la oportunidad para presentar la demanda, igual 5 años. Los daños. Se encuentra probado el daño al evidenciarse que los ciudadanos que acuden a un festival por la conmemoración de su provincia deban soportar disparos con municiones letales y perder la vida. Sin duda alguna, la carga en este caso fue producido por un riesgo que no fue medido con la debida diligencia que debió haber sido por parte del ocasionante, por parte de la administración que ocasionó y que generó el fatal deceso de la menor Luz Uriaga. Entonces, ciertamente, más que a la niña que perdió finalmente la vida, es a la familia, a los deudos, que se les dio una carga que, caramba, o sea, esto es algo que ellos lo tendrán que soportar hasta el día también de su muerte, la pérdida de una hija que yo creo que todos nos persignamos y que nunca nos ocurra, pero en estas condiciones ciertamente se le robó una carga que no tenía por qué soportar ni la menor, que terminó con su deceso, y obviamente ningún ciudadano, no solo los padres, ningún ciudadano que acude a un evento, más aún de conmemoración cívica,
que tenga que además estar prevenido de que en cualquier momento pueda desencadenarse alguna situación tan grave como lo que ocurrió ese día. O sea, yo creo que nadie que va a una fiesta, por lo menos como constituyen este tipo de conmemoraciones, puede ir ni con el ánimo de dañar o peor de recibir tampoco ningún tipo de daño, ¿no? Y en este caso, ciertamente, el deceso fue algo que no debieron soportar las personas que obviamente atentaron y mataron a la menor, así como tampoco las personas o los deudos de esta menor. Y peor aún, efectuado con disparos con munición real, munición letal, ¿no? Y que no se hayan tomado los recaudos debidos para yo hacer este tipo de exhibición. El nexo causal, claro, está la conducta de la menor, que fue asistir con sus padres al evento público. El hecho de que el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, no nos olvidemos que el representante legal ahora de la Policía Nacional, hace muchos años atrás, es el Ministerio del Interior, ejecuta el programa de tiro de confianza con armas y municiones letales. Por su parte, el GAT, en cambio, por otro lado, ¿cuál fue lo imprevisto por parte del GAT? Fue que no mantuvo ambulancias en el lugar, es decir, no tuvo un contingente de auxilio inmediato para poder asistir a la menor o a cualquier otra persona en este evento. Para asistir, en el caso concreto, a la menor Vivian Luzuriaga, y que pueda ser trasladada a una casa de salud, más allá de que el disparo obviamente comprometió órganos vitales severamente, pero naturalmente sí debió ser asistida en sus primeros auxilios inmediatamente. No hubo esta situación en el caso concreto. Eximentes de responsabilidad. No se configuró ningún tipo de eximentes de responsabilidad por parte de las entidades demandadas. ¿Qué podía haber de factor eximente? Que la menor probablemente cogió el arma, se autodisparó, lo que sea. Bueno, eso sí es que esa situación, entre comillas, se pudo haber dado. No obstante de que no deja de ser no permisivo el hecho de que un policía pueda dejar su dotación cerca de un menor de edad, ¿no? Pero este caso fue tan claro que obviamente no existieron ningún tipo de eximente de responsabilidad, porque el tema yo creo que pasaba por el rasero de lo claro, la negligencia en el obrar de estas entidades. El factor de atribución, el GAT provincial de Santo Domingo y el ministerio confluyeron en una actividad pública anormal, ciertamente, pues se consideraron las falencias de seguridad y protección de vida a las personas que ingresaron y participaron en el referido festival. Es decir, además de esto se hizo extensivo a todas las demás personas que obviamente pudieron ser objeto también de esta afectación, que terminó única y exclusivamente con la vida de la menor Luzuriaga. ¿Qué fue lo que se decidió en este caso? Por un lado, el GAT provincial de Santo Domingo de los Áchilas, por cuanto su accionar se circunscribió a omitir la coordinación y supervisión de actividades previas y no dispuso de su ambulancia, se determinó que el grado de participación era de un 40% del total a ser indemnizado. El Ministerio del Interior, por haber en cambio ejecutado el acto de exhibición con un arma de fuego, obviamente omitiendo el cumplimiento de la normativa pertinente para hacer este tipo de actividades, encaminadas naturalmente a la protección y seguridad ciudadana, se determina en cambio que fue de un 60% su participación. Una indemnización material, por el valor de 1.500, toda vez que no tuvimos mayores pruebas de un detrimento patrimonial respecto de gastos médicos, nada, toda vez que la menor falleció. Básicamente lo que se reconoce con el daño material
es un valor que se circunscribía básicamente a los servicios exequiales de la menor que fueron allá en la provincia de Santo Domingo. Mientras, en cambio, que por valor inmaterial, el tribunal decidió reconocerle en base a los parámetros que más o menos hemos analizado en otros casos, como fue el caso de Emel Manaví, en función de cuál habría sido la expectativa de vida que tendría la niña, ¿no es cierto? En base, obviamente, a datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y obviamente de acuerdo a la remuneración o del salario básico unificado en aquel entonces, en el año 2019. Y el valor, tomando en cuenta que esto se expidió en diciembre del año 2019, este valor fue de $302,592,000 que debían entregarse en este caso a los familiares de la menor. Entonces, vuelvo y repito, en este caso igual, como podemos ver, creo que hemos hecho un barrido de todos los elementos que hemos analizado doctrinariamente y a través del COA, y que de alguna manera u otra en estos ejemplos que me he permitido sintetizar a través de estas láminas, obviamente ustedes podrán analizar los mismos en extenso, con los datos que obviamente les sabré proporcionar en su momento, para que ustedes lo puedan analizar. Son buenos ejemplos respecto de lo que más o menos se van construyendo en materia de responsabilidad extracontractual desde los tribunales de justicia del país, tomando en cuenta, como les dije el día de ayer, que es una materia todavía muy poco explorada, muy poco estudiada e investigada. Yo creo que, primero, que no tendremos doctrinas propias, tenemos que acudir siempre a estos procesos miméticos o buscar figuras jurídicas de trasplantes jurídicos acá, que muchas veces no resultan apropiados ni adecuados a las propias realidades que nosotros tenemos, y que básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es ir avanzando en la medida de nuestras posibilidades a través de los diferentes repertorios judiciales, a través obviamente de los fallos que se van emitiendo a través de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo en esta materia, en los temas de responsabilidad extracontractual, así como los que también se resuelven o se casan a nivel de sala especializada de lo contencioso administrativo en la Corte Nacional de Justicia. Con esto yo voy concluyendo lo que tiene que ver la parte formal de mi exposición. Había ofrecido en la primera etapa ayer, al finalizar mi intervención, primero dándole las gracias a todos los presentes por haberme dispensado su atención, de haberme pues honrado con su presencia en estos 2 días, en el que espero que hayamos podido de alguna manera u otra haber aportado con un pequeño grano de arena en lo que tiene que ver a esta temática, ¿no? A esta institución, que vuelvo y repito, ciertamente aún está poco desarrollada, pero que creo que sin duda alguna estamos empezando a dar algunos pasos, sobre todo visualizándonos hacia nuestras propias realidades, a nuestra propia idiosincrasia, que no nos olvidemos que muchas veces este tipo de materias, este tipo de aspectos también están revestidos de ese tipo de elementos y que no son ajenos al momento de resolver nuestras causas. Muchísimas gracias. Con esto, no sé si es que damos paso a algunas preguntas que me han hecho entre ayer y hoy, y que obviamente tienen que ser filtradas por parte de la Escuela de la Función Judicial, pero que estoy abierto a escucharlas. No sé si es que le damos paso nuevamente a la Escuela de la Función, y con el mayor de los agrados estoy listo para, en la medida de lo posible, contestar las diferentes inquietudes que se pueden haber presentado en torno al tema expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Vamos a dar paso a las siguientes preguntas. De María León, abogada en libre ejercicio, ¿qué pasa cuando los servidores públicos incumplen con la prestación del expediente que generó el acto que provocó la demanda, efectos para los servidores públicos? Perdone, ¿prestación o presentación del expediente? Me dice presentación del expediente. Presentación, ya, presentación. Bueno, está un poco abierta esa pregunta, está muy general, ¿no? Pero habrá que ver de qué manera se generó algún tipo de afectación por la falta de presentación de este expediente, que desconozco en qué
contexto estamos hablando, si es un tema de control, si es un tema de orden disciplinario, si es un tema de orden de contratación, de responsabilidad extracontractual, no sé. Lo que sí les puedo decir es que en la materia contencioso administrativa existe una obligación jurídica determinada en el artículo 309 del Código Orgánico General de Procesos, y es que cuando uno endereza una demanda en contra del Estado, el Estado al momento de contestar la demanda tiene la obligación jurídica de presentar el expediente administrativo con el cual se llevó adelante el proceso o el expediente o el sumario al interior de la administración. Ciertamente hay una deficiencia hoy por hoy en el tema de los efectos que ocurrirían por la no remisión de este expediente a la jurisdicción contenciosa administrativa, que antes sí estaba solventada en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que era, si es que yo no presento el expediente administrativo, se dan por válidas las afirmaciones o los acertos indilgados por parte del accionante. Entonces, ciertamente que había mucho interés por parte de la administración pública de presentar la razón o razones por las cuales llegó a determinada resolución o decisión en sede administrativa, y que obviamente no se dé esta situación de hecho de dar por sentadas las afirmaciones hechas por la otra parte. No existe ahora ese efecto. Sin embargo, los tribunales procuramos obviamente casi en la mayor cantidad de casos, por no decir el 90% de los casos, siempre se remite el expediente administrativo. Pero en los otros casos, obviamente, siempre se lo hace bajo prevenciones de, obviamente, no dejar en indefensión a la otra parte que ciertamente requiere acceder a los papeles, a los documentos con los cuales se le impuso qué sé yo, una sanción, se le impuso una multa, se le irrogó un daño, como en el caso de la responsabilidad extracontractual, en fin. Es obligación de la entidad pública en todos los casos remitir, so pena, obviamente, de las responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales por no acatar las disposiciones emanadas de los jueces competentes. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Pablo Vaca. En materia civil, la tesis que se aplica es el principio de in re ipsa, es decir, que probada la ilicitud está probando el daño. Le entendí que en materia administrativa ese principio no se aplica y hay que probar el daño, no solo a la ilicitud. Ciertamente. No nos olvidemos que creo que hemos sido absolutamente enfáticos y en muchas láminas, incluso en los ejemplos que me he permitido trasladar. Obviamente no solo radica la ilicitud, porque también existe responsabilidad extracontractual, incluso en actos lícitos, como me he permitido yo señalarles y darles también ejemplos de orden práctico. Vuelvo y repito, ahí está el caso claro y patético de las expropiaciones. O sea, pueden tener una apariencia de legalidad, pero en el fondo, obviamente, lo que se hace es erogar un daño que no tiene que ser soportado por este tercero. Pero vuelvo y repito, está atado ese accionar lícito o ilícito necesariamente a un daño que debe ser calificado. Si no existe daño, no tenemos nada que reparar. No tendría sentido entonces este tipo de acción de responsabilidad objetiva. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, doctor. Dice María Cerda, ¿cómo puedo presentar un escrito para solicitar la responsabilidad extracontractual del Estado? Bueno, yo me imagino que es respecto de cómo enderezo un reclamo en sede administrativa y otro en vía judicial. La primera, vuelvo y repito, es el procedimiento ordinario, que coincidentemente se llama igual en el COGEP para la instancia judicial, pero en la administrativa es a través de este tipo de reclamos, se conocen a través del procedimiento ordinario. Y obviamente los requisitos tienen que cumplirse agregando los adicionales que me permití indicarles antes de llegar incluso al tema de la repetición. Les dije cuáles son los otros elementos que yo debo agregar u otros requisitos que yo debo agregar para, obviamente, poder iniciar un reclamo ante la autoridad administrativa de la entidad que en teoría me ha irrogado injustamente un daño.
En sede judicial, en cambio, nosotros tenemos que sujetarnos igualmente al procedimiento ordinario y obviamente de acuerdo a los términos que nos establece el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, sumado a ello naturalmente a la presentación de las pruebas que en este tipo de temas, al igual que en sede administrativo, son absolutamente decisorios y mandatorios, toda vez que la prueba va a ser lo definitivo y lo decisivo para yo poder determinar si hubo o no en el caso concreto una responsabilidad extracontractual a través de qué? De la comprobación del daño y el nexo causal con la administración pública que tiene que haber sido la que le irrogó este daño injusto que obviamente no debe soportar el administrador. Siguiente pregunta, por favor. Cuando dice toda persona que actúe, ¿quiere decir que podría demandar al funcionario a título personal? Ya han existido antecedentes como el caso de un fiscal demandado a título personal y sentenciado a pagar indemnizaciones a un ciudadano. En nuestro caso contencioso al menos no. O sea, a mí me queda claro de que si es un tema de orden personal, eso tiene que ventilarse ante la jurisdicción civil. Si es que nosotros obviamente enderezamos en contra de la administración, ciertamente que tiene que ser conocido por los tribunales de lo contencioso administrativo. Si es que obviamente después de aquello existe además una repetición, eso ya es una cuestión de la entidad, ¿no es cierto?, en contra del agente público, que en ese caso, obviamente por ser uno de los intervinientes, el Estado ecuatoriano, será de conocimiento naturalmente de los tribunales de lo contencioso administrativo. Pero vuelvo y repito, si es que se hace con carácter personal, obviamente eso cae en el campo netamente de lo civil. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. En los procesos de carácter subjetivo o de plena jurisdicción en los que la sentencia ejecutoriada se declara la nulidad del acto administrativo que cesó en funciones a un servidor y además se dispone que se le pague a este último las remuneraciones que dejó de percibir, este aspecto indemnizatorio del proceso subjetivo conlleva a la vez una responsabilidad extracontractual del Estado ante la acción realizada. Entre paréntesis, acto que se declaró nulo. O más bien, no hay que confundir un instituto con otro. Es decir, un tema es la acción subjetiva o de una plena jurisdicción que puede contener una solución resarcitoria, indemnizatoria, por el acto que se anula, o otro asunto es la acción por la responsabilidad extracontractual del Estado que va a establecer una indemnización. Yo me quedaría con la segunda parte, o sea, ciertamente existe, a ver, o sea, cada acción tiene su propia particularidad, su propio universo, o sea, no confundamos que ciertamente la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la plena jurisdicción y obviamente a través de los plenos poderes que ostenta, ciertamente lo que ejercita es también al momento de fallar en sus sentencias, si es que existe ilegalidad o nulidad, pueden haber efectos reparadores, como puede ser, por ejemplo, la restitución al cargo de un funcionario. Y así como también puede haber reparación económica en lo que tiene que ver que tiene que recibir los emolumentos dejados de percibir desde el momento en que fue separado arbitrariamente, si es que obviamente se declara nulidad, y obviamente hasta el momento en que se... Disculpe. Perdón, hasta el momento que obviamente sea restituido al cargo por efectos obviamente de la sentencia que tiene que encontrarse debidamente ejecutoriada. Hasta mientras obviamente decir que esto pase por el nivel de la responsabilidad extracontractual me parece que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Son dos aspectos completamente distintos. Siguiente pregunta, por favor. El inciso cuarto del artículo 324 del COA establece que la acción judicial de repetición precisa de la declaratoria de que la actuación del servidor público obedeció a su dolo o culpa grave. La pregunta es, ¿tal declaratoria se hace en el mismo proceso judicial de repetición o
debe hacérsela en el proceso previo en el que se determinó la responsabilidad extracontractual del Estado, toda vez que el artículo 328 del COGEB en su redacción da a entender que para iniciar el proceso de repetición se requiere de la sentencia previa que declare la responsabilidad del servidor, con lo que daría a pensar que es el proceso de responsabilidad extracontractual o objetiva del Estado que debe declararse la responsabilidad no solo del Estado, sino también del servidor, más o menos como ocurre, por ejemplo, en los procesos en contra del Estado por la inadecuada administración de justicia, artículo 33 COGEB, en donde se concentra o se suma en el mismo juicio la responsabilidad objetiva del Estado y la responsabilidad subjetiva del servidor judicial, de manera que se cuenta tanto con el Estado y la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura, como con el servidor juez en el mismo proceso. Yo personalmente creo que algo ya me permití explicar, me permití anticipar, me parece que esta pregunta que yo sabía que podía darse, y es el hecho de cuándo procede esta declaratoria de repetición. O sea, vuelvo y repito, el hecho de que yo disponga la repetición no puede jamás ser en contra de, perdón, determinando ya la responsabilidad del servidor administrativo, del servidor judicial, jamás. Porque de lo contrario, vuelvo y repito, dejaría en absoluta indefensión a alguien que no fue parte de ese proceso. O sea, ¿a qué momento el funcionario público, el servidor judicial, tuvo la posibilidad de contradecir o de practicar pruebas? Ninguna. Entonces, lo que yo único hago es remitirme a lo que dice básicamente la ley. En este caso, el Código Orgánico Administrativo, que dispone que respecto de estas declaraciones de responsabilidad extracontractual, lo que se tiene que hacer es iniciar, obviamente, una acción de repetición en contra del funcionario o funcionarios que considere, obviamente, en base a ese proceso, que hayan tenido la culpa o hayan obrado con negligencia. Pero yo personalmente no considero que directamente se pueda hacer, porque de lo contrario la jurisdicción contenciosa administrativa se limitaría más o menos a lo que hace en materia constitucional, que si bien nosotros no conocemos de materia constitucional, sino únicamente en la ejecución de las reparaciones integrales que ellas disponen, cuando uno de los intervinientes naturalmente es del Estado ecuatoriano, lo que haríamos nosotros entonces es únicamente nombrar perito para que se delimite el quantum, nada más, el monto a ser reparado. Y personalmente yo creo que no se trata de eso, porque a diferencia de los casos constitucionales, existe un juicio previo. Es decir, hay una posibilidad de la parte contra quien se repite o contra quien se demande la indemnización de daños y perjuicios o la reparación integral, de ejercitar ¿qué? Su legítimo derecho a la defensa. Si es que yo lo hago en cambio directamente en el juicio anterior al de la repetición o al del error judicial, estaría dejándole en indefensión al servidor administrativo judicial. Lo que se tiene que hacer es ventilar esa responsabilidad es en los determinados juicios de repetición o de error judicial en su defecto para este propósito, o el de repetición, que también ciertamente se puede hacer por parte de la judicatura respecto de los servidores judiciales. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Dice, un tercero perjudicado puede solicitar de repetición en un proceso de accidente laboral que no se le otorga aún su jubilación. No. Yo en temas laborales no. Ya, perfecto, doctor. No. Vamos con, ¿se podrá demandar al funcionario a título personal? Yo creo que ya contesté eso anteriormente. Ya Buenas contesté, noches. en otra pregunta yo ya contesté. Ya, mi doctor, perfecto. Me dice la siguiente. Para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado, ¿se debe previamente otorgar la vía administrativa y después acudir a la vía judicial? No. A ver, no le entendí la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Dice, para determinar la responsabilidad extracontractual
del Estado se debe previamente No, otorgar. no. Perdóneme, ya le entendí. No. Para nada. Más o menos sería el mismo efecto que ocurre cuando uno igualmente impugna un acto administrativo. Es el mismo principio. No necesariamente yo tengo que agotar la vía administrativa para accionar la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien puedo yo acudir directamente hacia los tribunales distritales de lo contencioso administrativo para tal propósito. Siguiente pregunta. Cuando un juez incurre en error judicial, el ciudadano perjudicado debe manifestar aquel error en su recurso de apelación o casación, ¿o cuál es el procedimiento? Para mí eso sería materia de una acción distinta. Justamente la acción que se llama de error judicial, que sería responsabilidad objetiva por error judicial, de acuerdo a los términos del artículo 32 y siguientes del Código Orgánico de la Función Judicial. Por ahí una preguntita más y con esto yo ya doy por concluida mi intervención. Muchas gracias. Una Perfecto, pregunta doctor. más. Ya Vamos con la ya última. estoy casi sin voz. Vamos con la última pregunta. Dice, en el caso de responsabilidad extracontractual del Estado por parte de un funcionario, no. Vamos con la última, que dice así. Procede la responsabilidad extracontractual del Estado cuando un policía nacional, en ejercicio de sus funciones, en una protesta o marcha de trabajadores, hiere o en su defecto provoca la muerte de un manifestante. Yo creo que acabamos de tener un caso que algo se le parece. La diferencia radica en el que el policía, en el caso de la niña Luz Uriaga, no estaba cumpliendo sus funciones, ¿no es cierto? Pero no digamos que esta situación va a variar por el hecho de que obviamente se encuentre en funciones. Habrá que naturalmente ver en qué contexto y en qué condiciones se llevó adelante, obviamente, esta acción que puede acabar con herir a un tercero o provocar la muerte. Ciertamente estamos dentro de también potencialmente un tema que puede también relacionarse con un tema de responsabilidad extracontractual, sin perjuicio obviamente de las demás acciones a las que hubiera lugar, como puede ser incluso en estos casos muchas veces terminan en acciones penales por abuso o exceso de poder que obviamente le otorga a la fuerza pública el utilizar armas de esta naturaleza, ¿no? Hasta aquí le voy a rogar porque ya el tiempo se nos vino encima. Doctora, agradecemos al doctor Fabián Racines Garrido, juez de la Corte Nacional de Justicia, y a todos ustedes por su participación. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrar como Escuela de la Función Judicial. Una cosa nada más antes de terminar, simplemente agradecer nuevamente a la Escuela de la Función Judicial por esta distinción que se me ha otorgado. Espero de alguna manera u otra haber cumplido con las expectativas de los participantes, a quienes yo nuevamente dirijo un caluroso saludo. Me tienen absolutamente a sus órdenes y esperando siempre a la escuela nuevamente poderles servir en un futuro no muy lejano en cualquier otro tema que a bien tengan invitarme, si es que desde luego la receptividad ha sido positiva en este tema, que ciertamente es un tema muy complejo, muy denso, ¿no? Y lo estamos construyendo y creo que parte de esa construcción está precisamente en este tipo de espacios que propicia la Escuela de la Función Judicial. Y nuevamente mi agradecimiento y mi deseo de una buena noche para todos. Muchas gracias, mi doctor. Así lo haremos, le estaremos molestando. Muchas gracias a todos. Una linda noche.